elasticidad. No, me preguntan si para todas las comisiones la misma fecha. No. Cada comisión tiene su día de examen. Bueno, aprovecho la pregunta que hicieron. Bueno, hay alumnos que están en la comisión B o en la comisión C. Le voy a pedir, por favor, a esa gente que mande un correo electrónico, ¿sí? Más que nada es para tener, ¿sí? Tener un listado de quiénes son los alumnos que están inscritos a la tarde o a la noche y que por distintos motivos no pueden cursar en esos horarios y están cursando a la mañana. ¿Por qué? Porque después al final del cursado, las notas de ustedes le pasamos a los profesores de la tarde o de la noche, ¿sí? Así que si hay algún alumno que está inscrito a la tarde o a la noche y que va a cursar a la mañana, por favor escriba un correo al mail, ¿sí? walter.fernandez@fce.unam.edu.ar, ¿sí? Que es el mail donde usted recibe las notificaciones, o al profesor Guastavino, igual, ¿sí? Para que nosotros tengamos el listado de aquellos alumnos que están inscritos a la tarde o a la noche, y entonces luego podemos, buen día, pasarles sus notas a los profesores de la tarde para que carguen en el sistema, ¿sí? Sí, claro, ustedes van a rendir en la mañana. Sí, así es. Los que están inscritos a la tarde o a la noche, si van a rendir en este horario, o sea, en la comisión de la mañana, sí, nosotros después le pasamos la nota. ¿Sí? Por eso le pedimos ese listado, o que manden el mail, más que nada para tener un detalle de, bueno, más o menos cuántos alumnos serían, y también para no después olvidarnos de pasar. Si bien después ustedes se acuerdan y dicen, no pasaron mi nota, ¿sí? Para evitar tener que, o sea, rectificar las actas o hacer algún cambio, ¿sí? Entonces, escriban un mail para que tengamos nosotros un listado, ¿sí? Pero los que están inscritos a la tarde o a la noche sí van a rendir en el horario que cursan. Bien, el Gmail no es el Gmail, sino que es el correo institucional del cual ustedes reciben las notificaciones del aula virtual. En el aula virtual están los correos, tanto del profesor Guastavino como el mío, que es walter.fernandez@fce.unam.edu.ar. ¿Sí? Ese es el correo, walter.fernandez@fce.unam.edu.ar. Bien. Comenzamos a ver entonces elasticidad. ¿Alguna pregunta? ¿Recuerdan por qué estudiamos la elasticidad? ¿Qué mide la elasticidad? Walter.Fernandez, ahí voy a escribir. Pero él es el mail que están, si ustedes entran en el aula virtual, ¿sí? Si ustedes ingresan al aula virtual, están los correos de los profesores. Van a estar quizá de los 6, 7 que somos, pero bueno, nos buscan a nosotros. ¿Sí? Pero es el del aula virtual. De todas maneras, si ustedes, bueno, ahora ya lo copian en el mail, pero buen día. Pero si ustedes tienen algún inconveniente y quieren consultar algo, en el aula virtual están los correos de todos. ¿Sí? Si no encuentran algún correo y no se acuerdan, le escriben a cualquiera de los profesores y le dicen, quiero comunicarme con tal profesor, le escribo a usted porque, bueno, no encontré el mail del otro profesor, y así piden la ayuda que necesitan. Bueno, volviendo a la elasticidad. ¿Qué mide la elasticidad? La sensibilidad, sí,
cómo reacciona la cantidad demandada frente a cambios en el precio, porque sabemos, estuvimos viendo, mejor dicho, elasticidad precio de la demanda. Sabemos que la cantidad demandada aumenta si disminuye el precio del bien, o va a ocurrir lo contrario si aumenta el precio, disminuye la cantidad, y si disminuye el precio, aumenta la cantidad demandada. Pero mediante la elasticidad podemos ver o analizar cuánto aumenta o cuánto disminuye la cantidad demandada frente a cambios en el precio. Por eso decimos que medimos la sensibilidad, la reacción que tiene la cantidad demandada frente a cambios en el precio. ¿Sí? Vimos que había 3 formas de cálculo de la elasticidad. Una, cuando tenemos datos expresados en términos porcentuales, ¿sí? Es la fórmula por definición, variación porcentual en la cantidad demandada dividida la variación porcentual en el precio del bien. Vimos que a lo largo de toda la curva de demanda no es, o sea, la curva de demanda no tiene en todos sus puntos la misma sensibilidad o la misma reacción. Entonces podemos calcular la elasticidad en un punto de la demanda, ¿sí? Y por eso tenemos la fórmula de elasticidad en un punto. O podemos calcular la elasticidad entre 2 puntos de la demanda mediante la fórmula de elasticidad arco, ¿sí? Vimos que podíamos explicar o justificar por qué una demanda era más elástica o menos elástica de acuerdo a los determinantes de la elasticidad de la demanda. ¿Se acuerdan cuáles eran los determinantes de la elasticidad de la demanda? ¿Sí? El número de sustitutos. ¿Sí? A mayor número de sustitutos, más elástica va a ser la demanda. Y al revés, menos sustitutos, menos elástica. El porcentaje del ingreso que destinamos a gastar en el bien. ¿Sí? Cuanto más gastamos en el bien, cuanto mayor es la porción de nuestro ingreso que destinamos a gastar en ese bien, ¿cómo va a ser la demanda? Más elástica. ¿Sí? Va a tender a ser más elástica. ¿Sí? Y cuanto menor es la porción o el porcentaje de nuestro ingreso que destinamos a gastar en el bien, más inelástica va a ser la demanda, o va a tender a ser más inelástica. ¿Sí? Es decir, que vamos a reaccionar menos respecto a las variaciones en los precios. De acuerdo a la naturaleza del bien, aquellos bienes que son imprescindibles o que generan adicción, ¿sí? Tienden a tener demandas ¿de qué tipo? Inelásticas. ¿Sí? Los que generan algún tipo de adicción, de dependencia, o aquellos bienes que son como que no podemos sustituir, que son indispensables, van a tender a tener demandas de tipo inelástico. ¿Sí? Y también vimos que va a depender del periodo de tiempo que tomamos para analizar la demanda. A mayor periodo de tiempo, ¿cómo va a tender a ser la demanda? Elástica. En el corto plazo, inelástica porque el periodo, el tiempo para reaccionar, ajustar los consumos es menor, hay menos posibilidad de reaccionar frente a los cambios en los precios, entonces no podemos ajustar demasiado nuestros consumos, pero a mayor plazo tenemos más tiempo para ajustar nuestro consumo, reaccionar, cambiar nuestra forma, reemplazar por otros bienes, entonces a mayor plazo más elástica. Bien. Eso en cuanto a la elasticidad, precio de la demanda. ¿Cómo yo hago para saber qué fórmula utilizar cuando tengo que calcular? Bueno, se pueden utilizar cualquiera de las 3 fórmulas. ¿Sí? ¿De qué va a depender cuál fórmula utilizo? Va a depender de los datos con los que cuente. ¿Sí? Si yo tengo datos expresados en porcentajes, voy a utilizar la fórmula por definición. ¿Sí? Si yo tengo datos referidos a un solo punto de la demanda, voy a utilizar la fórmula de elasticidad en un punto. Y si tengo datos de toda la demanda, puedo utilizar la fórmula por el método del arco. ¿Sí? Pero va a depender de los datos con que cuente. Otra cuestión. Nosotros vimos que el coeficiente de elasticidad-precio podía asumir valores que
Iba de 0 hasta menos infinito. Y teníamos otro punto para distinguir cuando la demanda era de elasticidad unitaria. Tenemos demanda inelástica y demanda elástica. También dijimos que se prescinde del signo cuando hablamos de elasticidad-precio porque siempre sabemos que es negativo o cero. Entonces podemos encontrar en alguna lectura que realicemos de algún texto o algún práctico, ¿sí? Algo así como que diga elasticidad-precio igual a 2. ¿Sí? Debemos entender que en ese caso se prescindió del signo, pero el coeficiente es menos 2, pero se prescinde del signo. ¿Sí? Bueno, lo que le quería decir es que utilizando cualquiera de las fórmulas vamos a poder determinar cuál es el coeficiente de elasticidad. Pero, ¿sí? Como utilizan distintos datos, si yo calculo la elasticidad utilizando las 3 fórmulas, no me van a dar el mismo coeficiente. ¿Sí? Pero, sí la interpretación del mismo, porque puede ser que yo obtenga, utilizando la fórmula por definición, un coeficiente que diga menos 1,05, ¿sí? Utilizando la fórmula de elasticidad en un punto, 1,15, ¿sí? Y utilizando el método del arco, un coeficiente que me arroje 1,20. ¿Sí? En realidad, los valores no van a ser iguales porque los datos que yo utilizo para calcular no son los mismos, pero, ¿sí? ¿Qué me dice esto? ¿Cómo es la demanda? Elástica. ¿Sí? El resultado, la conclusión a la que voy a arribar va a ser la misma. ¿Sí? No van a ser exactamente los mismos valores porque utilizamos distintos datos para calcular. ¿Sí? Pero la conclusión a la que voy a arribar sí va a ser igual. ¿Sí? Por eso, si están haciendo un ejercicio y alguno, su compañero utiliza la fórmula de elasticidad punto y otro utiliza la elasticidad arco, no van a coincidir los coeficientes, pero sí el resultado, la conclusión a la que arriben. ¿Sí? ¿Por qué no coinciden? Porque, bueno, en la fórmula se utilizan diferentes valores. ¿Sí? Pero la conclusión va a ser la misma. ¿Sí? Bien, eso estuvimos analizando entonces cómo reaccionaba la cantidad demandada frente a cambios en el precio. Pero también podemos analizar qué pasa cuando tenemos cambios en el ingreso. ¿Sí? Cuando hay cambios en el ingreso, hablamos entonces de elasticidad ingreso o elasticidad renta, van a encontrar. ¿Sí? Elasticidad ingreso también podrán encontrar en algún texto que diga elasticidad renta. Bueno, es decir, ¿qué vamos a analizar? Cómo reacciona, cuál es la sensibilidad de la cantidad demandada frente a cambios en el ingreso. ¿Sí? ¿Cómo reacciona ahora a otra variable, la cantidad demandada? ¿Sí? También aquí tenemos las 3 fórmulas de cálculo. Elasticidad ingreso va a ser igual a variación porcentual en la cantidad demandada sobre variación porcentual en el ingreso. Esta es la fórmula por definición. ¿Sí? Vamos a tener la fórmula de elasticidad en un punto. Elasticidad de ingreso va a ser igual a variación en la cantidad demandada sobre variación en el ingreso por ingreso 1 sobre cantidad demandada 1. Y la elasticidad por el método, la otra fórmula de cálculo es
el método del arco, elasticidad ingreso va a ser igual a variación en la cantidad demandada sobre variación en el ingreso por ingreso 1 más ingreso 2 dividido cantidad 1 más cantidad 2. Sí. Arco. Arco. ¿Sí? La última es la de arco. Entre dos puntos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo calculábamos las variaciones? ¿Sí? Y las variaciones porcentuales. Entonces, las fórmulas, tenemos entonces también 3 fórmulas de cálculo. Dijimos que cuál de estas fórmulas vamos a utilizar para calcular va a depender de los datos con los que contemos. ¿Sí? Si tenemos datos expresados en porcentaje, vamos a utilizar la fórmula por definición. Si tenemos datos referidos a un solo punto de la demanda, vamos a utilizar la fórmula de elasticidad punto. ¿Sí? O si tenemos datos de más de un punto, vamos a utilizar la fórmula de elasticidad arco. Bien. Entonces tenemos las 3 fórmulas de cálculo. Vayamos a ver qué valor puede asumir el coeficiente. ¿Se acuerdan que la relación entre precio y cantidad demandada era inversa? Entonces, el coeficiente asumía valores que iba de 0 a menos infinito. En este caso, ¿cómo es la relación entre cantidad demandada e ingreso? ¿Cómo es? Para los bienes normales. ¿Se acuerdan que hacíamos esa aclaración? Bueno, aquí el coeficiente, está bien lo que dice su compañero, si aumenta el ingreso, aumenta la cantidad demandada. Es cierto, mayor ingreso, mayor cantidad demandada, pero hacíamos la aclaración para los bienes que considerábamos normales. Bueno, ¿por qué? Porque el coeficiente de elasticidad de ingreso puede asumir valores tanto positivos como negativos. ¿Sí? Puede asumir valores que van desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Entonces, voy a trazar entonces. Cuando el coeficiente de elasticidad de ingreso arroja un valor positivo, ¿eh? Hablamos de que se trata de bienes normales. ¿Sí? Si analizamos la demanda de un bien y calculamos la elasticidad de ingreso de esa demanda, ¿sí? Y el coeficiente de elasticidad de ingreso que obtenemos es positivo, hablamos de que se trata de un bien normal. ¿Sí? Si el coeficiente arroja un valor que está entre 0 y 1, decimos que se tratan de bienes de primera necesidad, un bien normal de primera necesidad. ¿Sí? Primera necesidad. Si el coeficiente de elasticidad de ingreso arroja un valor mayor a 1,
hablamos de que se trata de bienes de lujo. ¿Sí? Son bienes normales, pero de lujo. ¿Y por qué esto es así? Porque, ¿qué significa o cómo debemos interpretar? ¿Sí? Si el coeficiente es menor a 1, significa que aumenta nuestro nivel de ingreso, vamos a aumentar el consumo, la cantidad demandada de ese bien, por eso el coeficiente es positivo. Pero ¿por qué no es mayor a 1? ¿Por qué? Sí, está bien, pero ¿cuáles podemos interpretar o categorizar como bienes de primera necesidad? Los alimentos, por ejemplo. Entonces, son bienes de primera necesidad. Por más que, por más que, por más que, no sé, se triplique nuestro nivel de ingreso, ¿vamos a comer 3 veces lo que comíamos? No. ¿Sí? Entonces, está bien, aumenta nuestro nivel de ingreso, vamos a comprar quizá o vamos a cambiar la composición de nuestra canasta de alimentos, ¿sí? Pero no es que si aumenta nuestro ingreso 3 veces, vamos a consumir 3 veces más de lo que veníamos consumiendo. ¿Sí? Entonces, los bienes de primera necesidad tienen esa característica, ¿sí? Entonces, aumentó nuestros ingresos, vamos a consumir o a cambiar quizá la composición o la calidad de la composición de los elementos de esos bienes que son de primera necesidad, pero no porque se duplicó nuestro ingreso, vamos a duplicar nuestro gasto en ese tipo de bienes y en nuestro consumo de ese tipo de bienes. En cambio, los bienes de lujo tienen otro comportamiento. A mayor ingreso, sí, ahí vamos a acceder a mayor cantidad de esos bienes. ¿Sí? Hablamos de recreación, de ocio, turismo, tecnología. ¿Sí? Entonces, aumentan nuestros ingresos, va a aumentar la cantidad demandada de ese tipo de bienes por parte de nosotros. ¿Sí? Por eso es que el coeficiente de elasticidad va a ser mayor a 1. A mayor ingreso, más demanda vamos a tener de ese tipo de bienes. ¿Sí? Pero también el coeficiente puede arrojar, ¿sí?, valores negativos. En ese caso, vamos a decir que estamos frente a bienes inferiores. Que algo mencionamos cuando estudiamos el factor determinante de ingreso, o sea, mencionamos que estos bienes inferiores no es que son inferiores por una definición en sí del bien, sino que tiene que ver esta categorización como bienes normales o inferiores en nuestro comportamiento respecto a demandar o no ese bien de acuerdo a si aumenta o no nuestro ingreso. Entonces, los bienes inferiores son aquellos que ante un aumento de nuestro nivel de ingreso disminuye nuestro consumo de esos bienes. ¿Sí? Por eso el coeficiente asume un valor negativo. ¿Sí? Ante un aumento del ingreso, disminuye la cantidad demandada de esos bienes. ¿Sí? Entonces, al estudiar la elasticidad de ingreso de la demanda, el coeficiente de elasticidad nos va a arrojar un valor que puede ir desde menos infinito hasta más infinito. Si el coeficiente asume un valor negativo, eso significa que estamos frente a un bien inferior. ¿Qué significa? Que aumentó nuestro ingreso, disminuye nuestro consumo de ese bien. ¿Sí? Y si el coeficiente es un valor positivo, si está entre 0 y 1, significa que se trata de un bien de primera necesidad, y si el coeficiente arroja un valor positivo mayor a 1, vamos a decir que se trata de un bien de lujo. ¿Sí?
¿Qué ejemplo pueden mencionar de un bien inferior? Bueno, ahí preguntan, mientras ustedes piensan, a ver el ejemplo, preguntan, sus compañeros, dice, y si los valores, claro, si da entre 0 y 1, hablamos de una demanda de un bien de primera necesidad, ¿sí? Esa es la interpretación que tenemos que hacer. Si el resultado es positivo, pero ese coeficiente está entre 0 y 1, hablamos de bienes de primera necesidad. Si es mayor a 1, un bien de lujo. Y si es negativo, un bien inferior. Ahora la pregunta es, ¿qué ejemplos podemos dar de bienes inferiores? Ahí plantean, está bien, o sea, en este caso de bienes inferiores, no tiene que ver con el producto en sí, sino nuestro comportamiento respecto al consumo de ese bien de acuerdo a si aumenta o disminuye nuestro ingreso. Ahí plantean como ejemplo Manaos, ¿sí? Polenta y, claro, y dice, por ejemplo, la compañera que dio el ejemplo de Manaos, dice, al aumentar el ingreso, disminuye su consumo de Manaos, deja de consumir Manaos y consume Coca-Cola. ¿Sí? Entonces ese es un ejemplo, ¿sí? Para ella un bien, o sea, Manaos, ¿sí? Es un bien inferior, al aumentar su nivel de ingreso, ¿sí? Deja de consumir una gaseosa y consume la otra. Muy bien, el ejemplo. Eh, También el ejemplo de la polenta, ¿sí? Podría ser. Pero obviamente, como le mencioné en esa oportunidad, no depende del bien en sí que sea inferior por sí mismo, sino que para cada uno podría ser diferente la clasificación, porque depende de cómo reaccionamos respecto a la cantidad demandada de ese bien, ¿sí? Ante el aumento de nuestros ingresos. ¿Sí? Y ahí preguntan, dicen, es decir, que los bienes normales se clasifican en dos tipos. Sí, los bienes normales podemos hacer una subclasificación dentro de los bienes normales como de primera necesidad, cuando el coeficiente de elasticidad de ingreso arroja un valor que está entre 0 y 1, o un bien normal de lujo, cuando el coeficiente de elasticidad arroja un valor, asume un valor mayor a 1. ¿Sí? Es correcto lo que preguntan y... Bien. A ver, otro ejemplo de bienes inferiores. A ver, un bien de lujo, un bien de primera necesidad y un bien inferior. A ver. Bien, sí, está bien. No, o sea, en realidad está bien lo que muy bien su ejemplo. Ahora le agregamos ahí para completar. No necesariamente tienen que ser relacionados, ¿sí? Usted podría decir un bien de lujo o, no sé, un viaje en crucero, por decir algo. ¿Sí? O el último iPhone, ¿sí? Podría mencionar como un bien de primera necesidad, como usted dijo, un utensilio, en este caso un termo, ¿sí? Un elemento. Y un bien inferior podría ser, a ver, pregunto, porque por ahí, esto como, para ahí decían como mañana es por ahí subjetivo. ¿Cómo ustedes calientan el agua? ¿Qué tipo de pava? O sea, hay diferentes, ¿sí? Pero yendo al caso de su compañera, podríamos decir, ¿sí? Vieron que como que se van cambiando los usos y las costumbres y eh, no en todos los casos, pero quizá ahora es habitual tener pavas eléctricas, ¿sí? O sí, hay una tendencia a tener. Entonces yendo al mismo ejemplo que mencionaba su compañera, como le dije, no tenemos que dar ejemplos relacionados, pero
como ella mencionó eso, podría ser un ejemplo en la pava, ¿sí? Que se compró una pava eléctrica, entonces ahora ya no usa más la pava, el aumento del ingreso, ¿sí? Tiene una pava eléctrica y no una pava utilizando una hornalla, ¿sí? Entonces, eso podría ser un ejemplo de un bien inferior. Pero como les dije, el bien inferior es para cada uno de acuerdo a su comportamiento respecto a las variaciones que tiene en el ingreso, ¿sí? Bien. Depende, ¿sí? De qué tipo de bien, ¿sí? Porque, escuchen, aquí, y bueno, es común, ahí otro ejemplo que dan es el transporte público, como bien inferior. Correcto. Eh, Aquí lo que no tenemos que, porque pasa que queremos, se nos mezcla un poco lo que es elasticidad precio con elasticidad ingreso. Cuando analizamos elasticidad precio, decimos que un bien tiene demanda elástica, es decir, que reacciona o que es sensible a los cambios en los precios. Decimos que un bien es inelástico o que tiene demanda inelástica, es decir, que tiene poca reacción o cambia, varía muy poco frente a las variaciones en los precios. Entonces decimos que un bien es inelástico, tiene demanda inelástica. Cuando hablamos de elasticidad ingreso, es para clasificar a los bienes como un bien inferior, un bien de lujo, un bien de primera necesidad. No hablamos de un bien de demanda elástica o inelástica respecto al ingreso, ¿sí? Cuando hablamos de elasticidad de ingreso, lo que nos permite es distinguir si el bien es de primera necesidad, si es de lujo o si se trata de un bien inferior, ¿sí? Claro, porque acá no hablamos de el bien tiene una demanda elástica o inelástica, ¿sí? Como lo hacíamos con la elasticidad precio, ¿sí? Porque acá no decimos que aumenta o disminuye mucho respecto a... Sin el valor absoluto del coeficiente nos da una idea, ¿sí? De que en el caso de los bienes de lujo, al ser mayor a 1, significa que ante un aumento en nuestros ingresos, vamos a querer consumir más de este tipo de bienes, ¿sí? Pero no decimos que un bien es elástico respecto al ingreso, ¿sí? Sino que decimos que es un bien de lujo o un bien de primera necesidad, ¿sí? Sí, cuando analizamos la elasticidad precio, ahí sí hablamos de que un bien es elástico o inelástico, sensible o poco sensible a los cambios en el precio, ¿sí? Claro, sí, 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 sí. De acuerdo al valor que asume el coeficiente, vamos a decir se trata de un bien inferior, se trata de un bien normal de primera necesidad o se trata de un bien normal de lujo, ¿sí? Podría, siempre vamos a tener estos casos, ¿sí? Que son como eh, extremos, ¿sí? Eh, pero es difícil que nos dé cero, ¿sí? Siempre, ¿Cómo podríamos categorizar a los que son y es que en realidad significa, ¿qué significa que el coeficiente te dé cero? Si vamos a analizar, tenemos las fórmulas acá. Vayamos a la fórmula por definición. Para que esto no dé cero, esto tiene que ser cero, ¿sí? El cambio en la cantidad, no hubo cambio en la cantidad frente a un cambio en el precio, perdón, en el ingreso, ¿sí? Entonces, ahí nos va a arrojar un... Significa que ante cambios o variaciones en nuestro ingreso, mantenemos el consumo del bien. No experimentó cambio en la cantidad respecto a la cantidad demandada de ese bien, ¿sí? Ante un aumento o una disminución de nuestros ingresos. Sí, viene el ejemplo ahí que plantean sus compañeros, ¿sí? Y dices,
voy al cine en Posadas, ¿sí? Eso también, ¿qué sería un bien de lujo o un bien de primera necesidad? De lujo, ¿sí? Ante un aumento en el ingreso, ¿sí? Además de ir a, como aumentó el ingreso del compañero, no solo va a ir al cine, sino también va a pensar en poder asistir a un recital, ¿sí? En Buenos Aires, ¿sí? Ante el aumento de nuestros ingresos, sí, vamos a querer consumir más de este tipo de bienes, ¿sí? Sí. Bueno, bien ahí la pregunta de su compañera. Yo ahora voy a repetir para todos la pregunta de su compañera, pero para cerrar acá el ejemplo que así ya no nos queda muy alejado, otro ejemplo que me dan sus compañeros dice, podría ser un medicamento que no uso si el coeficiente fuese 0. Podría ser, son casos extremos, ¿sí? Pero significa que ante un aumento o disminución del ingreso no hay cambios en la cantidad demandada de ese bien. Si es un medicamento que no uso, no voy a demandar ese bien, así que no, no estaría en el ejemplo, ¿sí? Podría ser, sí, el ejemplo de un medicamento, ¿sí? Pero no un medicamento que no uso, ¿sí? Sí, de un medicamento porque no es porque aumente mi nivel de ingreso voy a consumir el medicamento, sino que el medicamento lo consumo porque hay una prescripción médica que me dice que tengo una afección que me dice que tengo como tratamiento consumir ese medicamento, ¿sí? Entonces, un medicamento podría ser entonces que el coeficiente me arroje 0 porque voy a seguir voy a continuar consumiendo la misma dosis independientemente de si aumenta o disminuye mi ingreso, ¿sí? Ahí sí entraría el ejemplo que da su compañera del medicamento, pero no un medicamento que no uso, ¿sí? Bueno, ahora acá su compañera plantea, ¿sí? ¿Cómo yo sé o cómo hago para calcular la variación en la cantidad o la variación en el ingreso para la fórmula de elasticidad punto, ¿sí? ¿Respecto a qué? Dice. Bueno, importante la pregunta porque, o sea, nosotros ahora estamos viendo conceptualmente, pero cuando hablamos de elasticidad, en cualquiera de la elasticidad, precio, ingreso que estamos viendo ahora, o la que vamos a ver más adelante, que es la cruzada, siempre comparamos, ¿sí?, una situación inicial con una situación final, ¿sí?, o dos situaciones. Siempre comparamos dos situaciones. Entonces, vamos a tener datos, ¿sí?, donde cuando hablo de dos situaciones, hablamos, por ejemplo, ingreso 1, ingreso 2, cantidad demandada 1, cantidad demandada 2. Hay veces que puede que no tengamos, ¿sí?, esta discriminación, pero sí tengamos los datos de que aumentó el ingreso en 200.000 pesos, ¿sí? Entonces, quizá no tenemos el ingreso 1 y el ingreso 2, o sí tenemos el ingreso 1, ¿sí? Vamos a poner acá. Tenemos el ingreso 1. El ingreso 2 no tenemos. Estamos haciendo un ejemplo para explicar lo que preguntó su compañera. Tenemos la cantidad 1, ¿sí?, y tenemos la cantidad 2, pero tenemos otro dato de que aumentó el ingreso. ¿Sí? No, porque como cambié el número. Vamos a
aumentó el ingreso 3.000. ¿Sí? Podríamos tener el dato de, ¿sí? O podemos tener el dato del nuevo ingreso o la variación. ¿Sí? Con estos datos, ¿sí? Y después vamos, porque lo que su compañera plantea va más allá de esto todavía. ¿Cuál sería el ingreso 2? 5.000. ¿Sí? El ingreso 2 con estos datos sería 5.000. ¿Por qué? Porque el ingreso 2 va a ser igual al ingreso 1 más la variación. ¿Sí? El incremento en este caso. ¿Sí? Pero, acá vamos a reiterar, variación en el ingreso va a ser igual siempre a ingreso 2 menos ingreso 1 si tuviésemos todos los datos. Y por supuesto, variación en la cantidad demandada siempre es cantidad demandada 2 menos cantidad demandada 1. Esto que yo les digo, cantidad 2, cantidad 1, es para tener una referencia. Por supuesto, acá ustedes pueden hacer 20 menos 10 acá abajo, o al revés, pueden hacerle 10 menos 20. ¿Sí? Si comienzan de una cantidad o de la otra. ¿Cuál es la cantidad 1? De acá porque yo les dije, la cantidad 1 es 10, la cantidad 2 es 20. ¿Sí? Pero cuando estemos analizando un caso, no me dice cantidad 1 o cantidad 2, sino que me dice, para una cantidad de, no sé, de 20, el ingreso es tanto, para otra cantidad de 10, el ingreso es tanto, y ahí ustedes son los que asignan 1 o 2. ¿Sí? Ustedes dicen, este par de datos es el 1, este par de datos es el 2. La variación en el ingreso es 3.000. Y su compañera plantea respecto a qué yo calculo la variación. Porque acá podría haber otro dato más, ¿sí? Podríamos tener más datos, ¿sí? Podríamos tener una cantidad demandada, yo le pongo 3, pero se refiere a que son 3 datos, ¿sí? Que diga 30, y podría tener otro dato referido a ingreso, acá lo voy a poner, ingreso 3, ¿sí? 7.000. Y entonces su compañera me preguntó, ¿cómo yo hago para calcular la variación? ¿Qué datos tomo? ¿Sí? Y entonces, si yo estoy calculando, en este caso, si yo quiero calcular la elasticidad de ingreso, ¿sí? En el punto 2, ¿sí? Yo tengo este dato del ingreso y tengo este dato de la cantidad. ¿Sí? Entonces yo tengo que armar porque está la fórmula de cálculo de elasticidad en un punto. Entonces, yo voy armando la fórmula y acá tengo ingreso. ¿Qué voy a cargar en ingreso? Porque acá en la fórmula dice ingreso 1 como una fórmula general. Pero ¿qué datos voy a cargar en ingreso? 5.000. Porque es respecto al punto que yo estoy analizando. ¿Sí? Cantidad demandada, 20. Bien. Y acá venía la pregunta de su compañera. ¿Qué pongo en variación en cantidad demandada? ¿Cómo calculo esa variación? Y ahí, ¿qué utilizo? Comparo cantidad 2 con cantidad 1 o con cantidad 3. Y en realidad pueden usar cualquiera, siempre que mantengan el mismo criterio, ¿sí? Si ustedes comparan con la cantidad 1, después el ingreso tienen que compararlo con el ingreso 1. Ahora, si ustedes comparan con la cantidad 2, luego el ingreso tienen que comparar con el ingreso 3. ¿Sí? No, no puede ser porque a lo largo de la demanda hay distintas reacciones, o sea, la reacción no es igual en todos los puntos. ¿Sí? Entonces, si yo tomo para hacer el cálculo este par de datos, el 2 y el 3, ¿sí?
¿Sí? Entonces, en variación de la cantidad, voy a tener 30 menos 20 y en variación del ingreso voy a tener 7.000 menos 5.000. Ojo, y no se preocupen si ustedes acá ponen 20 menos 30 y 5.000 menos 2.000. El resultado va a ser el mismo. ¿Sí? El resultado va a ser el mismo. ¿Sí? No se preocupen si lo ponen al revés. ¿Sí? El resultado va a ser el mismo. Yo puse. Está bien. Aclaro. Esto que dice ingreso 1 y cantidad 1 es una forma general para, ¿sí?, describir la fórmula. ¿Sí? Esta mención acá que yo puse de 1, 2 o 3 es para establecer de alguna manera, identificar, ¿sí? Podría ser el ingreso, podría, en vez de decir 1, 2 y 3, podría ser el ingreso en marzo, el ingreso en junio y el ingreso en septiembre. ¿Sí? Entonces, no se queden con el 1, 2 o 3 como que sí o sí son el 1 es el 1, sino que en la fórmula yo tengo que colocar o volcar el ingreso para el punto de la demanda que yo estoy estudiando. Entonces, yo acá en el planteo yo quería saber qué pasa con la elasticidad cuando el ingreso es igual a 5.000 y la cantidad demandada es igual a 20. O sea, ¿qué pasa con la cantidad demandada si ese ingreso cambia? ¿Sí? Ustedes van a tener casos para analizar. Claro. No, se le va a pedir. Calcule la elasticidad de ingreso cuando el ingreso es igual a 5.000. Entonces, cuando usted tiene que calcular la elasticidad de ingreso cuando el ingreso es igual a 5.000. Y entonces, ¿qué es lo que queremos calcular? ¿Qué pasa si el ingreso cambia de 5.000? Más o menos, cualquiera. Bien. Entonces, de esa manera vamos seleccionando los datos, pero los datos que vamos a volcar van a depender de qué es lo que queremos analizar o qué estamos estudiando. Bien, entonces, para resumir, entonces, la elasticidad de ingreso, ¿qué es lo que, como resultado del coeficiente de elasticidad, podemos concluir que los bienes cuya demanda estamos analizando son inferiores y el coeficiente asume valores negativos? Puede tratarse de un bien normal si el coeficiente asume un valor positivo, y vamos a decir que es un bien normal de lujo si el coeficiente es mayor a 1, o un bien de primera necesidad si el coeficiente asume un valor que está entre 0 y 1. ¿Sí? Bueno, así como analizamos cómo reacciona la cantidad demandada frente a cambios en el ingreso, también vamos a analizar cómo reacciona la cantidad demandada frente a cambios en el precio de otros bienes. Y ahí vamos a hablar de elasticidad cruzada.
Y entonces tenemos la elasticidad entre los bienes, entre el precio de los bienes X e Y. Vamos a tener variación porcentual en la cantidad demandada del bien X dividido variación porcentual en el precio de Y. Entonces, ¿qué vemos? Comparamos cómo reacciona la cantidad demandada de un bien. Siempre el bien cuya demanda estamos estudiando lo llamamos X, ¿sí? Frente al cambio en el precio de otro bien que vamos a llamarle Y. También podemos calcular la elasticidad en un punto. Entonces, también tenemos las tres formas de cálculo, ¿sí? Vamos a utilizar una u otra fórmula dependiendo del, ¿sí? Dependiendo de los datos con los que contemos para analizar. Si tenemos datos expresados en porcentaje, vamos a utilizar la fórmula por definición. Si tenemos datos referidos a un punto, ¿sí? Vamos a utilizar la fórmula de elasticidad en un punto. O si tenemos datos referidos a más de un punto de la demanda, vamos a utilizar entonces la fórmula del método del arco. Entonces, aquí lo que analizamos es cómo reacciona la cantidad demandada de un bien, en este caso el bien X, frente a variaciones en el precio de otro bien, que es el bien Y, que lo llamamos Y. Pero, bueno, acá también viene la cuestión. Siempre nuestro bien X es aquel cuya cantidad cambia sin que haya cambiado su precio. ¿Sí? El bien X cambia sin que haya cambiado el precio de X. ¿A qué se debe ese cambio en la cantidad de X? A que hubo un cambio en el precio de Y que terminó influyendo en la cantidad demandada de X. En el caso del bien Y, si cambia el precio, también va a cambiar su cantidad. ¿Sí? Entonces, una forma de identificar cuál es el bien X y cuál es el bien Y, porque acá tenemos que identificar cuál es X, quién es X y quién es Y.
una forma de identificar es que el bien X, como les mencioné, hay un cambio en la cantidad demandada del bien, pero el precio no se modificó. El precio sigue igual. Entonces, queremos saber por qué cambió la cantidad si el precio no se modificó. La explicación es que hubo cambios en el precio de otro bien. Es un bien relacionado. Entonces, de esa manera identificamos al bien X, aquel bien cuya cantidad demandada cambió sin que se haya modificado su precio. La explicación de por qué cambió la cantidad demandada es que hubo un cambio, una variación en el precio de otro bien relacionado. Cuando hablo de relacionado, hablo de un bien sustituto o complementario, ¿sí? Bueno, ¿qué valores puede asumir el coeficiente de elasticidad cruzada? También puede asumir valores que van desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, si el coeficiente de elasticidad cruzada entre dos bienes arroja un valor positivo, vamos a decir que estamos frente a bienes sustitutos. En cambio, si el coeficiente de elasticidad cruzada entre dos bienes arroja un valor negativo, vamos a decir que se trata de bienes complementarios. ¿Sí? Son bienes complementarios. Y si el coeficiente arroja un valor igual a 0, claro, son bienes que no están relacionados o independientes, ¿sí? Son bienes independientes. ¿Sí? Independientes, entonces, si el coeficiente arroja un valor igual a 0. Es decir, son bienes que no están relacionados. Si el coeficiente es positivo, decimos entonces que son bienes sustitutos, ¿sí? A mayor valor absoluto del coeficiente, que significa que es mayor la relación de sustitución que hay entre esos bienes, ¿sí? Si el coeficiente arroja valores positivos más altos, eso significa que es mayor la relación de sustitución que hay entre los bienes. Cuanto más se acerca a 0, hablamos de que menor es la relación de sustitución que hay entre los bienes. De la misma manera, cuando vamos a los complementarios, ¿sí? A mayor valor absoluto, es decir, cuanto más se acerca al menos infinito, mayor es la relación de complementariedad que hay entre los bienes, y cuanto más cercano está al 0, menor es la relación de complementariedad que hay entre los bienes, ¿sí? ¿Qué ejemplos pueden mencionar de bienes sustitutos? Café y té, bien. Carne de pollo y carne de pollo, ¿sí? Carne vacuna y carne de pollo. ¿Y de complementarios? Bien. ¿Cómo? Ah, bien. Milanesa, puré de papa. Tu compañera dijo cepillo de dientes y el colino, la pasta dental. ¿Sí? ¿Algún otro ejemplo? Lápiz y goma, bien. Yerba y termo.
Bien. Entonces, acá lo importante es poder identificar cuál es el bien X y cuál es el bien Y. Acuérdense que la forma más sencilla de poder identificar cuál es el bien X, porque acá la complejidad está en eso, identificar cuál es el bien X y cuál es el bien Y. El bien X va a ser aquel cuya cantidad demandada se modificó, hubo cambios en la cantidad demandada, pero el precio no tuvo cambios, no hubo cambios en el precio. Entonces, ese va a ser nuestro bien X. ¿Sí? ¿Y a qué se debe ese cambio en el bien X, en la cantidad demandada del bien X? Y bueno, porque hubo un cambio en el precio de un bien que está relacionado. ¿Sí? Porque en los ejercicios o en los casos que tengamos que analizar, no se le va a decir este es el bien X y este es el bien Y. ¿Sí? Tenemos que identificar cuál es el bien X y cuál es el bien Y. Entonces, el bien X es aquel que experimentó cambios en la cantidad demandada sin que se haya modificado su precio. Queremos saber por qué cambió la cantidad demandada sin que se haya modificado su precio. Y la explicación es que se modificó el precio de otro bien relacionado. Bien. Entonces, mediante este coeficiente de elasticidad, y acá tampoco vamos a hablar de que es elástica o inelástica, sino que vamos a decir que si el coeficiente asume un valor positivo, decimos que se trata de bienes sustitutos, y si es negativo, un bien complementario. ¿Sí? Si el valor es 0, decimos que son bienes no relacionados o independientes. ¿Sí? No, no necesariamente. A ver, vamos a repasar esto que estuvimos viendo. Entonces, vamos a interpretar distintos coeficientes de elasticidad y a ver qué significa entonces cada uno. Elasticidad precio de la demanda Bueno, vamos a analizar, entonces tenemos esos coeficientes para analizar. Elasticidad precio. ¿Sí? Entonces, si la elasticidad precio, el coeficiente es igual a -2, ¿qué significa? ¿Y qué significa que es elástica? Está bien, es elástica, correcto. Que es sensible a la variación en el precio. O sea,
elástica significa que es sensible a la variación en los precios. Otra forma de decir es que frente a cambios en el precio, la cantidad demandada varía en una proporción, en un porcentaje mayor. ¿Sí? Elasticidad de ingreso igual a 3,8. ¿Qué significa? Un bien de lujo. ¿Sí? Bien normal de lujo. Bien. Elasticidad cruzada igual a 5. Son bienes sustitutos. Bien. Si el coeficiente de elasticidad precio es igual a 0, ¿qué significa? Perfectamente inelástica. ¿Y eso qué significa? Bien. Claro, significa que por más que aumente o disminuya el precio, la cantidad demandada no cambia, no varía. Es totalmente o perfectamente inelástica. Bien. Si el coeficiente de elasticidad de ingreso es igual a 0,55, ¿qué significa eso? Pues se trata de un bien normal de primera necesidad, como ustedes mencionan. Bien. Si el coeficiente de elasticidad cruzada es igual a menos 3,2, se trata de bienes complementarios. Bien. Si el coeficiente de elasticidad precio es igual a menos 0,3, ¿elástica o inelástica? Inelástica. Bien. ¿Y qué significa eso? Claro que la demanda es poco sensible o ante cambio en los precios, ¿sí? Varía la cantidad demandada, pero en menor proporción, ¿sí? O que es poco sensible a los cambios en los precios. Si la elasticidad cruzada es igual a 18, ¿qué significa? Son sustitutos. Sustituto de lujo. Uno tiende a... Ahí se nos cruza un poco, pero es sustituto, ¿sí? Así hay que responder, ¿sí? ¿Sí? En este caso es sustituto, ¿sí? Porque estamos analizando la elasticidad cruzada, ¿sí? Sustituto. Pero pasa hasta que, ¿sí? Que vamos a decir, no es sustituto de lujo. O es elástico sustituto de lujo. No. Hay que distinguir si estamos hablando de elasticidad precio, si estamos hablando de elasticidad ingreso o elasticidad cruzada, ¿sí? Y si el coeficiente de elasticidad ingreso es igual a menos 2, ¿qué significa? Se trata de un bien inferior. Bien. Y si el coeficiente de elasticidad precio es igual a menos 1, de elasticidad unitaria, bien. Que es un caso extremo, ¿sí? Bien, bueno, así tenemos que analizar o interpretar los coeficientes cuando calculemos o si nos dan para analizarlos, ¿sí? Y retomando, antes de cerrar el tema de elasticidad, cuando era menos 2, dijeron que era elasticidad precio elástica, ¿sí? Es una demanda elástica. Bien. Coeficiente de elasticidad menos 2, demanda elástica, que significa que es sensible a las variaciones en los precios. Y el vendedor tiene el objetivo de incrementar sus ingresos. ¿Sí? ¿Qué debe hacer el vendedor en cuanto a políticas de precios para conseguir aumentar sus ingresos si enfrenta una demanda elástica con un coeficiente de elasticidad precio igual a menos 2? Entonces, si el vendedor quiere aumentar sus ingresos y enfrenta una demanda elástica, tiene que disminuir el precio. De esa manera, el aumento en la cantidad vendida no solo va a compensar la disminución en el precio, sino que además le va a generar un aumento en sus ingresos. El método del gasto. ¿Sí? Exactamente. Por el método del gasto podemos analizarlo de esa manera. Si el coeficiente de elasticidad precio es igual a menos 1, dijimos que era
una demanda de elasticidad unitaria. Si el vendedor quiere aumentar sus ingresos, ¿qué debe hacer? Aumente o disminuya el precio, el ingreso se va a mantener, va a permanecer constante. ¿Por qué? Porque enfrenta una demanda de elasticidad unitaria. El aumento en el precio se ve compensado con la caída en las ventas, o al revés, ¿sí? La caída en los precios y se compensa con el aumento en las ventas, pero no genera variaciones en el ingreso, sino que se mantiene el mismo ingreso. Ahora, si el coeficiente de elasticidad precio es igual a 0,3, decimos que es una demanda inelástica. Inelástica, una demanda inelástica. ¿Sí? Y si el vendedor quiere aumentar sus ingresos, ¿qué debe hacer para aumentar sus ingresos? Aumentar el precio. ¿Sí? Si enfrenta una demanda inelástica y quiere aumentar el ingreso, tiene que aumentar los precios. ¿Por qué? Porque la demanda es poco sensible a las variaciones en los precios, entonces al aumentar los precios no va a tener una caída importante en las ventas, sino que se va a mantener, ¿sí?, la cantidad vendida cercana a las cantidades que ya venía vendiendo, y para poder aumentar sus ingresos, entonces lo que debe hacer es aumentar el precio. ¿Sí? Bueno, así tenemos que analizar o interpretar los coeficientes de elasticidad. Distinguiendo y analizando, ¿sí?, a qué conclusiones arribamos, si se trata del coeficiente de elasticidad precio, elasticidad ingreso o elasticidad cruzada. ¿Sí? Y otra cosa, siempre cuando hablamos de elasticidad, hablamos de variaciones, ¿sí?, de un precio, varió el precio, entonces varió la cantidad demandada, varió el ingreso, entonces varió la cantidad demandada, varió el precio de otro bien, entonces varió la cantidad demandada. Entonces, siempre vamos a tener que tener dos pares de datos, siempre. ¿Sí? O se le va a dar el dato de la variación, pero siempre vamos a tener que comparar una cantidad con otra, o un precio con otro, o un ingreso con otro. ¿Sí? Siempre. ¿Sí? La elasticidad unitaria, ¿sí?, así podríamos. Y, como yo les dije, la demanda lineal o la demanda no tiene la misma elasticidad precio en todos sus puntos. Entonces, ya que su compañero preguntó cómo representamos una demanda de elasticidad unitaria, una demanda lineal podemos identificar distintos valores con distintos tramos, donde acá podemos tener elasticidad unitaria, podemos tener un tramo donde la demanda sea elástica, inelástica. No va a tener el mismo coeficiente a lo largo de toda la función, ¿sí?, sino que cambia.
Bien. Bueno. Hacemos un descanso y cuando retomamos, comenzamos con oferta, ¿sí? Porque estaba por dar, pero claro, si cerramos lo que es demanda y comenzamos con oferta, ¿sí? ¿Qué autor? Ustedes pueden usar cualquiera de la bibliografía que está disponible en biblioteca, ¿sí? Mochoni Becker, Stiglitz, Samuelson, cualquiera de esos autores pueden utilizar ustedes. Sí. Yo tengo una duda respecto a lo que me queda atrás con el equilibrio del consumidor, curvas de diferencia. ¿Siempre nos dan el punto de equilibrio o yo tengo que calcular? Porque yo no entiendo cómo calcular el punto de equilibrio. Yo sé que cuando se iguala la pendiente, o sea, la tasa marginal es asociada con la pendiente de la recta balance, pero no sé cómo calcular yo el punto de equilibrio. Bueno. O ustedes, siempre en el parcial, nos van a dar el punto de equilibrio. No, hay que calcularlo. Pero ahora aprovechamos eso cuando vemos todo, ¿sí? Repasamos todo ese tema, porque es un tema que siempre genera... Sí. Igual con el profe de práctica no es que no dimos eso, por eso no... ¿Está bien? Viene bien, así que ahora cuando retomamos, ¿sí? Hacemos eso. Y si yo me olvido, no creo que me olvide, pero si me olvido, me dice, por favor. Bueno, gracias.
Claro que la cantidad ofertada aumenta cuando aumenta el precio del bien. Y ocurre lo contrario, que disminuye la cantidad ofertada cuando disminuye el precio del bien. Entonces, la relación entre cantidad ofertada u ofrecida de X y el precio de X es directa, ¿sí? Aumenta el precio, aumenta la cantidad ofertada, disminuye el precio, disminuye la cantidad ofertada, ¿sí? Si tenemos que definir qué es la oferta, ¿qué vamos a decir? Si tengo que definir oferta, ¿qué voy a decir? Sí, sí, está bien. Bien. Entonces, las cantidades de un bien o un servicio que los productores o los vendedores están dispuestos a vender, ¿sí? A distintos precios, ¿sí? En un momento y lugar determinado, ¿sí? Acuérdense que siempre definimos, ¿sí? O lo acotamos, mejor dicho, en espacio y tiempo, ¿sí? Porque vamos a hablar de oferta diaria, semanal, quincenal, mensual, anual, ¿sí? También tenemos que definirlo en el plazo, ¿sí? Y en un determinado lugar, ¿sí? Oferta local, oferta regional, oferta nacional, ¿sí? Bien. Bien, ¿sí? A mayor precio, mayor cantidad ofrecida. Bueno, acá lo mismo que en la demanda, vamos ya a distinguir cantidad ofrecida de un bien versus oferta del bien. Hablar de cantidad ofrecida o cantidad ofertada, estoy haciendo referencia a un punto de la oferta, de la curva de oferta. ¿Sí? Cuando hablo de oferta, estoy hablando de toda la relación entre precio y cantidad ofertada ofrecida. Entonces, cuando hacemos referencia o tenemos que comparar o distinguir, hablamos de cantidad ofrecida o cantidad ofertada para hacer referencia a un punto de la curva de oferta, ¿sí? La cantidad que se ofrece a un precio determinado, ¿sí? La cantidad ofrecida o la cantidad ofertada es a un precio determinado. En cambio, cuando yo hablo de oferta, estoy haciendo referencia a la relación completa entre esas dos variables, precio y cantidad, ¿sí? Las diferentes cantidades ofrecidas a los diferentes precios. Eso es oferta, ¿sí? La oferta se puede representar, ¿sí? Mediante una curva. Tenemos entonces la curva de oferta. Tiene pendiente positiva. A mayor precio, mayor cantidad ofrecida. Y a menor precio, menor cantidad ofrecida. ¿Sí? Porque la relación entre precio y cantidad ofrecida es directa.
Bien. Además de representarlo mediante una curva, también se puede representar, ¿sí?, mediante una función. Entonces, analíticamente, la cantidad ofrecida de un bien es igual a la oferta autónoma, ¿sí?, más la pendiente por el precio de X. Esta es la expresión analítica de la función de oferta. ¿Sí? Entonces esa es la expresión analítica de la función de oferta, donde tenemos un término independiente que es la oferta autónoma y la pendiente, ¿sí?, de la función, que va a ser positiva en este caso porque la relación entre precio y cantidad ofrecida es directa. ¿Sí? Entonces en este caso la pendiente va a ser positiva. También, ¿sí?, se puede representar a la oferta mediante una tabla. ¿Sí? ¿Sí? Donde tenemos podemos representar las cantidades que están dispuestos a ofrecer los vendedores para los diferentes precios. ¿Sí? A mayor precio, mayor cantidad ofrecida. Entonces, la oferta la podemos representar mediante entonces una expresión analítica, mediante una función que se puede graficar a través de la curva o se puede expresar mediante una tabla. ¿Sí? Entonces, estamos expresando la relación que hay entre precio y cantidad ofrecida. ¿Sí? Siempre comparamos y relacionamos precio con cantidad ofrecida. Podemos hablar de oferta individual. Es la oferta